Recientemente escribió un libro sobre la Revolución de Mayo y dio conferencias. ¿Cómo analiza en el año del Bicentenario lo que significó la Revolución de Mayo del 25 de mayo de 1810? Entiendo que hay, simplificando un poco, dos mayos. Hay un mayo liberal, masónico, jacobino, profundamente antihispánico y anticatólico. Ese mayo es el que lamentablemente el gobierno festejó y celebró indignamente. Y ese mayo existió, ciertamente, existió y terminó, para nuestra desgracia, imponiéndose. Históricamente ese fue el mayo que se impuso. Un mayo segregacionista, un mayo de espaldas a nuestra prosapia y a nuestra estirpe española. Y un mayo que significó la ruina de nuestra identidad. Pero también y paralelamente existió otro mayo, un mayo monárquico, un mayo fidelista, un mayo con sentido y significación profundamente hispano-católicos, un mayo que fue una continuación de aquellos movimientos españoles que se hicieron en contra de Francia para defender a España de la invasión napoleónica. Ese mayo nuestro, querido, entrañable, cuya cabeza es don Cornelio de Saavedra, ese mayo es el que personalmente reivindico como el genuino, como el auténtico, como el prístino y como el derrotado. ¿Por qué se tardó 6 años después de la Revolución de Mayo para declarar independencia en Tucumán? Precisamente porque durante esos 6 años se creyó que existía otra posibilidad y otra alternativa. Y esa posibilidad y esa alternativa era conservar la fidelidad al rey cautivo y mantener la unidad del imperio hispano-católico. Pero desafortunadamente, y dada la insensatez del rey que estuvo cautivo, que después fue liberado y que después nos dejó desgracia y catástrofe por implementar, me refiero a Fernando VII, por culpa principalmente de esta insensatez, es que el destino de nuestra nacionalidad, el destino de nuestro país, el destino de nuestra patria, no pudo ser otro más que el de la lucha por una legítima autonomía, por una legítima independencia. En el siglo XIX se destaca la figura del brigadier Juan Manuel de Rosas. ¿Qué nos puede decir de esta figura amada y odiada por varios? Y yo diría que entronca la figura de Rosas con este verdadero mayo, porque curiosamente los liberales fueron los inventores de la línea Mayo Caseros. Ellos inventaron un mayo ficticio, un mayo postizo, reivindicaron ese mayo y era lógico que a ese mayo le continuara un Caseros, que fue el derrumbe definitivo de nuestra patria y la caída de don Juan Manuel. Pero para quienes creemos que hay un mayo hispano-católico y que hay un mayo que deviene necesariamente en independencia, y en independencia legítima, aunque dolorosa, pero legítima, para quienes creemos que hay un mayo de este porte, de esta naturaleza y de esta hidalguía, la figura de Juan Manuel de Rosas se nos hace la prolongación de ese mayo genuino. Y por eso que Rosas fue el que le rinde homenaje a Cornelio de Saavedra, figura tutelar y patrocinadora de este mayo auténtico, y que había sido marginada y olvidada. Entonces la figura de Rosas es ciertamente la del gran restaurador, la del gran caudillo, la de un príncipe católico, a la vieja usanza, a la usanza católica. Y es también la figura de un gran dictador. Si las palabras no estuvieran tan envilecidas como están, bastaría con decir esto, con enunciarlo y callar. Y el hombre de buena voluntad entendería. Pero como hoy la palabra dictadura está asociada a procesos militares, hay que aclarar que la dictadura de Rosas no tuvo absolutamente ninguna vinculación con esto que hoy desdeñosamente se considera que es una dictadura militar. La dictadura de Rosas fue ese gobierno fuerte que pedían los antiguos, ese gobierno de emergencia del que habla Tito Livio en las décadas, por ejemplo, y fue principalmente ese gobierno que le dio a la patria la seguridad y el honor que reclamaba el general don José de San Martín. La dictadura de Rosas fue preanunciada, fue prevista
y fue pedida y fue exigida por el general don José de San Martín, antes de que Rosas asumiera. Y cuando Rosas asume, San Martín apoya tanto la política interior como la política exterior a Rosas, y pone como modelo para todos los estados americanos el gobierno de la Confederación Argentina que el dictador Rosas había forjado y había ejecutado. Digamos entonces, en síntesis, ¿hay un mayo masónico y jacobino y liberal? Sí, ciertamente lo hay, lo hubo. Y, repito, fue el que prevaleció para nuestra desdicha. Pero paralelamente y simétricamente hubo otro mayo, un mayo hispano-católico. Ese mayo hispano-católico, cuya cabecera es Saavedra, se continúa en la figura de Juan Manuel de Rosas. ¿Qué significó el combate de la Vuelta de Obligado? Y significó lo que el mismo general don José de San Martín dijo en su oportunidad, que los argentinos no somos empanadas que se come sin más trabajo que de abrir la boca. Significó que existía una nación soberana y que estaba dispuesta a defender ese señorío y esa posesión territorial más allá de cualquier desventaja material o de cualquier desigualdad corpórea. De modo que significó una gesta, significó una hazaña. Ante esa gesta y ante esa hazaña, a la Argentina la saludaron las naciones más poderosas de la tierra, con 21 salvas de artillería. Y ante ese hecho extraordinario, muchos tuvieron que finalmente doblegarse y darle la razón a los hechos y convenir en que Rosas era, como se lo llamó después de obligado, el grande americano. ¿Qué significó o qué conceptos tiene del general Justo José de Urquiza? Se trata de un traidor a la patria y de alguien que se convirtió en un mercenario. Mal destino para un hombre. No siempre fue así, Urquiza. Supo ser un soldado federal, supo ser un soldado de Rosas. Por eso que la corrupción de lo mejor es la peor de todas. Corrompido que se hubo este general federal, terminó siendo un traidor. ¿Qué opina de una de las figuras fuertes del siglo XX, Hipólito Yrigoyen? Hipólito Yrigoyen es un hombre oscuro, un hombre heterodoxo. Ciertamente hay en él algunas actitudes destacables, algunas actitudes positivas, su posición a favor de la neutralidad argentina, por ejemplo, su posición contraria al divorcio, su reconocimiento del Día de la Hispanidad, que hoy insensatamente se quiere abolir y convertir en el Día de Respeto a la Diversidad Cultural, noticia típica del kirchnerismo. Es decir, se puede admitir que Hipólito Yrigoyen tuvo algunos gestos ponderados y encomiables, pero en líneas generales su política fue liberal, fue filomasónica por clausista, e indudablemente la revolución siguió su curso con su anuencia, la revolución mundial anticristiana, a esa me refiero, ya que nada hizo Hipólito Yrigoyen para contrarrestar la reforma universitaria del 18, ni los grupos anarquistas y socialistas desbordados que consumaron todo tipo de tropelías y de desmanes. Creo que en el balance la figura de Yrigoyen es negativa. ¿Cómo analiza el primer golpe de Estado de septiembre de 1930? Lo analizo como un levantamiento justo en su origen. Es justo levantarse en armas contra un poder despótico y tirano, de manera tal que en su origen ese movimiento, ese alzamiento tuvo legitimidad. En su ejercicio no, se convirtió en un mal similar al que quería combatir y terminó entregando los destinos del país a un conjunto de personajes que conformaron aquello que se dieron llamar, no sin motivos, la década infame. Es decir, que es un alzamiento que tuvo legitimidad de origen, pero no legitimidad de ejercicio.